La paz de Dios con ustedes, ¿cómo están? Ya tenemos bastantes semanas sin vernos, ¿verdad? Seguramente has estado bien activo en tus lecturas bíblicas y has estado muy activo en tu termómetro de oración. Yo lo sé, hermano, en casa de intercesión, si algo tenemos es que somos siervos dedicados en la oración, en la intercesión y en la lectura bíblica, ¿verdad? Amén por eso. Pues hoy vamos a ver un tema o una serie que está muy buena y digo, no es porque se comparte en casa de intercesión, sino porque es del corazón del Espíritu Santo. Y esta serie tiene como propósito de que tú y yo podamos encontrarnos en Dios. Qué hermoso es cuando traemos el cielo a la tierra y podemos establecer el reino de Dios y su justicia. ¿No te parece importante y muy interesante cómo Jesucristo hizo milagros y maravillas, pero siempre honró al Padre? Porque eso es una de las características que tenemos los hijos. Tenemos que estar rodeados de todo el sistema espiritual celestial. Tenemos que estar rodeados de lo que es natural para Dios, pero sobrenatural para nosotros. A mí me causa un poco de conflicto cuando dicen que tenemos que estar en la sobrenaturalidad de Dios. No, lo sobrenatural solamente es para los que no son hijos, pero para los que somos hijos, todas las cosas nos son posibles, porque todo lo hacemos en Cristo. Entonces, los hijos vivimos en la naturaleza de Dios, porque es algo normal para nosotros. Sobrenatural es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, que decimos, wow, esto no puede ser posible. Pero para los que estamos en Cristo, dime si no. Yo estoy muy acostumbrado, Dios me ha hablado a mí en lo personal al cuarto para las 12. Siempre todos los milagros y las respuestas que me da han sido al cuarto para las 12. O sea, ya llegando la hora, yo me acuerdo, el viaje a Israel que hice fue un viaje de mucha fe, porque realmente el Señor se movió literalmente una noche antes, unas horas antes de mi vuelo, pues yo no tenía nada y el Señor fue proveyendo, perdón, fue haciendo cosas maravillosas y ese viaje pues fue incomparable. Realmente de todos los viajes que he hecho, el viaje a Israel ha sido uno de las mejores decisiones que he hecho y todo con obediencia a Cristo. Pero bueno, hoy vamos a hablar, o la serie se llama, perdón, se me fue, trayendo el cielo, cuando se conecta el cielo y la tierra. Y es cierto, déjame, te digo algo, cuando el cielo se encuentra con la tierra. Y es cierto, el cielo se tiene que encontrar con la tierra porque es algo que nos caracterice como hijos de Dios. ¿Sabías que nosotros somos embajadores del reino? Y ser embajadores del reino quiere decir que nosotros traemos el reino de los cielos a la tierra. ¿Quieres acompañarme, por favor, a Lucas capítulo 11, verso 2? Hoy vamos a estar viendo ese versículo, Lucas capítulo 11, verso 2. Yo la voy a leer en la Reina Valera de Revisión 60. Y les dijo, hablando de Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Eso es una declaratoria que los hijos de Dios tenemos que hacer, que se haga su voluntad, no la nuestra, por supuesto. Dime si no, el hombre ha tratado de legislar de una manera equivocada. Se han legislado leyes que van en contra de las leyes de Dios, pensando que eso nos hace más humanos, cuando no es cierto. No nos hace más en el diseño de Dios, sino en el antidiseño de Dios. Es algo muy interesante. ¿Qué te parece si oramos? Amado Padre, hoy estamos delante de ti, estamos delante de tu voluntad, trayéndote nuestros corazones, trayéndote todo lo que somos a tu presencia, a tu trono. Hoy queremos poner en tus manos este mensaje para que se pueda recibir en nuestro espíritu. Estamos rogando en el nombre de Jesús que tú ates todo pensamiento contrario a tus pensamientos, ates toda palabra de mentira, toda palabra de juicio que se esté levantando en este momento en nuestra mente, para que podamos entender este mensaje con el Espíritu y pueda caer en buena tierra y podamos encontrarnos en ti y esa palabra germine al 100 por 1. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vemos que aquí los discípulos, déjame te pongo un poco más en contexto, aquí los discípulos
vieron o contemplaban a Jesucristo y contemplaban los milagros que él hacía, todo lo que él hacía, y en ese contemplamiento los discípulos se dieron cuenta de algo, que el poder de Jesucristo era idéntico o era igual a los tiempos de oración que pasaba con el Padre, a los tiempos en los cuales él se subía al monte a orar en las madrugadas, en las mañanas, y pasaba tiempos con el Señor, con el Padre. Aunque Él era Dios, nos enseñó a ser hijos. Hoy vamos a ver acerca de ese nombre maravilloso, Abba Padre. Esta serie se centra en el Padre nuestro y lo primero que dijo es, cuando oréis, decid Padre nuestro. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Él es nuestro Padre. A veces no lo sentimos como nuestro Padre porque nuestra relación con los papás fue muy distante. Es algo que tú tienes que entender, que usualmente nosotros tenemos una relación con Dios como la tenemos con nuestros padres. Si es una relación no muy íntima, pues obviamente no vas a tener mucha intimidad con el Padre, ¿verdad? Vas a tener un Padre espiritual muy escueto, muy lejano, y no porque Él esté lejos, sino porque tú no sabes acercarte. Tenemos que caer en cuenta que para tomar una relación con Dios, muchas veces tenemos que restaurar nuestra relación con nuestros papás. Y es muy importante que perdonemos, es muy importante que entendamos que nuestros padres están haciendo lo mejor por nosotros o estaban haciendo lo mejor por nosotros. A lo mejor no lo entendíamos, pero ellos hacían lo mejor con lo que tenían a la mano. A ellos no les enseñaron a ser padres. Por supuesto que nuestro Padre en el cielo es el Padre por excelencia. Él sabe ser papá. Por eso tienes que acercarte a Él. Si tú todavía no eres padre, si tú todavía no eres madre, acércate al Padre para que te enseñe. A lo mejor has tenido muy malos ejemplos de papás, pero en Cristo todo es posible. Enséñale, dile, perdón, muéstrale tu corazón y dile, Señor, enséñame a ser padre. Por lo tanto, aquí Dios siempre quiso darnos una identidad santa. Eso es algo importante que tengamos en cuenta porque desde la creación nosotros tenemos una identidad y esa identidad es inquebrantable, esa identidad no se quita con el tiempo, se mantiene ahí, pero nosotros podemos maquillar, podemos construir muros alrededor de esa identidad y entonces poder tener una falsa identidad. Déjame te digo algo, yo antes era muy tímido, he conocido personas que antes eran muy tímidas y el Señor los ha usado como predicadores y predicadoras muy poderosos y poderosas. A mí me llama la atención cómo mujeres han sido rescatadas de la prostitución, de la red de trata de personas, de la explotación sexual, y el Señor las ha rescatado y ha transformado sus vidas y ahora son mujeres que se dedican a pelear, porque esas mujeres son valientes, son fuertes, por eso se enfrentan a tantas cosas en la naturalidad. Si tú, mujer, eres una persona que está envuelta en este tema de explotación sexual, escríbenos, tenemos un servicio que queremos acercarte para que tengas una restauración, para que puedas salir de esa red de trata de personas. Hay una posibilidad y el Señor quiere rescatarte de ello. Y estas mujeres valientes, usualmente cuando Dios las transforma, siempre han sido unas mujeres repletas de valentía. Ahí tenemos a María Magdalena, cómo el Señor la rescató o el Señor le dio una oportunidad diciéndole, ve y no peques más, ¿dónde estaban los que te juzgaban? Ve y no peques más. María tenía una identidad corrupta, ella era sexoservidora y el Señor la transformó en ese momento. ¿Dónde están los que te juzgan? Ya no están, pues yo no te juzgo tampoco, ve y no peques más. Esa frase, ve y no peques más. El Señor le estaba diciendo, ve y cumple tu identidad, ve y no pongas nada más en esa identidad que yo diseñé en ti. Muchas veces nosotros queremos seguir identidades falsas, identidades de moda, a lo mejor identidades sexuales que no van con nosotros, porque el Espíritu de Dios está lejos de nosotros, pero no porque Él quiera, sino porque nosotros lo permitimos. Nosotros permitimos que ese espíritu esté lejos de nosotros no permitimos que fluya el espíritu para poder restaurar nuestra vida. Y en esas falsas identidades que nos construimos se aleja nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. ¿Sabías que tú tienes una identidad de hijo e hija de Dios?
A lo mejor no lo sabías, a lo mejor no estás viviendo en esa identidad, o a lo mejor sí lo sabías, pero no estás viviendo en esa identidad. Pero el Señor Jesucristo quiere hacer algo maravilloso. ¿Quieres acompañarme, por favor, a Génesis capítulo 1, verso 27? Génesis capítulo 1, verso 27. Yo voy a leer la nueva traducción viviente, ya lo estás viendo en tu pantalla. La palabra de Dios dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¡Qué maravilla! Hombre y mujer los creó, porque el Señor no se queda con nada. El Señor siempre se ha manifestado como ese Dios todopoderoso que nos quiere dar todo, incluso una identidad. Si te fijas aquí, el texto dice, eh, eh, el Señor nos creó a su propia imagen. Nosotros tenemos una identidad, pero para entender esa identidad tenemos que primero entender cómo estamos en Él. Esa identidad corrupta alejándonos de la verdadera identidad de hijos. A lo mejor tú dices, no, yo puedo hacerlo todo. A lo mejor tienes un orgullo muy puesto en tu corazón y dices, no, yo puedo hacerlo porque yo tengo muchas carreras, yo tengo una carrera, todo lo que tengo ha sido porque yo trabajo. No, hermano, no, hermana, lo que tú tienes ha sido por la misericordia de Dios. Solamente hay que ver cómo estamos ahora, ¿verdad? Estamos en un tiempo de pandemia donde muchas personas han perdido su trabajo, negocios han cerrado y nosotros estamos expectantes. Dice la palabra que no tengamos miedo, que no tengamos dudas de lo que tenemos, de lo que hacemos, porque el Señor mismo está contemplándonos. Es más, una de las palabras dice que no nos preocupemos por lo que habremos de comer o vestir, que veamos las aves del cielo, cómo tienen comida, cómo los lirios se visten, y ellos valen menos que nosotros. El Señor nos valora más a nosotros. Tú puedes salir de una falsa identidad de primo de Dios, a veces eres sobrino de Dios, no eres hijo, y te alejas y te alejas y te alejas. El Señor quiere rescatarte. El Señor quiere traerte en esos brazos porque Él te creó a su imagen y semejanza. Tú puedes llegar a una santidad. Aunque tú te creas lo más pecador, aunque te hayan dicho que eres pecador o pecadora, el peor de todos, Él te creó con una imagen a semejanza de Dios. Tú puedes llegar a la santidad de Dios, pero es una decisión que tienes que tomar. ¿Quieres tomar esa decisión? Hoy puedes tomarla. Puedes renunciar a ese pecado que te aqueja, puedes renunciar a ese carácter que nadie te soporta, puedes renunciar a una vida problemática, puedes renunciar a todo eso y puedes buscarte en la identidad de hijo de Dios o hija de Dios. A lo mejor has perdido esa identidad y tú misma has visto cómo estos problemas han pasado y te han llevado a más, pero el Señor te quiere libre. El Señor peleó, el Señor murió por una vida en libertad para ti y te diseñó bajo ese esquema. Porque dime, ¿quién puede atar a Dios? Nadie, porque Él es Dios libre, Él es un Dios santo y por eso el Señor nos hizo libres con una identidad para decidir siempre estar con Él. Él nos hizo a su imagen, a imagen de Dios nos creó. ¿Tú creías eso? ¿Tú sabías que tenías una identidad? No eres problemático, no eres tonto, no eres tonta, no eres bueno para nada. El Señor te creó con un propósito, vencer las obras de las tinieblas. Por supuesto que Satanás no quiere que sepas esto, que tú puedes vencer las tinieblas, que tú eres un arma de doble filo para Dios, que puedes acertar a las obras de las tinieblas y puedes derribarlas, puedes quitarlas de raíz, pero el Señor quiere que tú veas todo eso. El enemigo, por supuesto, está peleando para crear una falsa identidad de ti. Muchas personas en las cuales no prosperan los negocios dicen, no, es que yo no sirvo para esto. Y empiezan a entrar dudas y el enemigo lo está peleando por entrar en tu mente con dudas para que olvides lo que Dios es en ti. Tenemos que pelear por nuestra identidad, hermano. Tenemos que pelear por nuestra identidad, hermana. Porque solamente en ese momento, en ese momento de buscarnos en la identidad de Dios, es que vamos a poder resolver lo que somos como hijos. ¿Quieres acompañarme
por favor, a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dice así: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando el hombre inicia con su identidad de hijo e hija de Dios, se confronta a una verdad. El Señor tiene un momento en donde reta al hombre y le dice: ¿quieres mantener tu identidad como hijo o quieres mantener una identidad corrupta? Y obviamente pues ya sabemos qué pasó, ¿no? 2021 años o más, después de muchos años más, después de más de 2021 años, vemos pues, que el hombre decidió por una situación más corrompidita, ¿verdad? Pero el ser humano se enfrenta a este primer reto: decidir entre imitar a Dios, que pues para eso fuimos diseñados, somos diseñados para ser como Dios. Como Dios no me refiero en la divinidad, sino como Dios en el carácter. Nosotros somos los únicos seres creados, ni los ángeles, ni los principados, nada de lo creado fue diseñado para ser a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos el carácter, somos el recipiente perfecto para ser más como Dios y menos como nosotros. No, tú no eres enojón, tú no eres enojona, no eres impaciente, no eres una persona en la cual no se puede confiar, no eres una persona pecadora. Has decidido vivir así, pero estás diseñado para ser totalmente diferente, para tener en tu mente, para tener en tu corazón, para tener en tu diseño todo lo que es verdadero, lo que es bueno. En esto meditar, dice la Biblia. Todo lo que se inclina a ser como Dios, nosotros estamos diseñados para eso. Pero el enemigo te ha saturado de una falsa identidad, el enemigo te ha saturado de un mal diseño, te ha seducido a sistemas capitalistas, a sistemas de moda, que están de moda, los sistemas de mala alimentación, a estos sistemas que te ofrecen fama, te ofrecen riqueza, cuando realmente lo único que te llevan es a la muerte. Hay que ser sinceros, hermanos. Si tú no eres hijo o hija de Dios, tu destino es la muerte. Y no nada más la muerte física, sino también la muerte espiritual. Hoy estamos viendo que COVID se ha llevado incluso a muchos pastores. Y no porque COVID sea un instrumento de Satanás, sino ha sido el mal diseño de nosotros. Hay gente que está muy grave en el hospital porque ha tenido una mala alimentación, una mala nutrición, porque ha sido una persona religiosa. Es muy triste saber de testimonios de pastores que permitieron reanudar actividades cuando no era permitido, y pues COVID entró y no nada más se llevó al pastor, sino a muchas más ovejas. Esto no fue una mala obra de Dios, porque Dios no estuviera en esa iglesia, sino por el contrario. El Señor dice que el justo ve el mal y se aparta, pero el injusto ve el mal y lleva el daño con él. ¿Te fijas cómo el Señor se mueve de una forma, pues que todo lo marca en la Biblia? El avisado ve el mal y se aparta. ¿Alguna vez habías pensado en esto? ¿Habías pensado en cómo nuestras decisiones a veces no son las correctas? Y es que mira, estamos acostumbrados a tomar dos decisiones siempre. Siempre estamos tomando dos tipos de decisiones: las que nos llevan a la vida con Cristo, con el Señor, y las que nos alejan de Él. De eso se trata ser hijos de Dios, ser adoptados como hijos de Dios, porque el hijo siempre va hacia donde va el padre. Estas semanas tuve la oportunidad de visitar a unos amigos en Estados Unidos, y hay un niño que en mi corazón está prendido a él, se llama Danielito, y este Danielito es una forma de ser niño tan auténtica. Y cuando platicaba con él, cuando platicábamos, él me decía: no, es que mi papá, no, es que mi mamá. Su corazón estaba tan apegado con ellos. Y cuando ya venía para México, su papá pues es un gran amigo que amo, y siempre me lleva y me trae del aeropuerto. Y cuando íbamos al aeropuerto me dice: oye, pasamos a comer. Y sí, está bien. Y ya ahí en el restaurante, yo le decía a Danielito: Danielito, vente conmigo a México, mira, te voy a comprar y te voy a llevar. Y se le quedó viendo a su papá y dijo: no, no, porque mi papá no va a estar ahí.
Y esa es la actitud que muchas veces como hijos tendríamos que tener cuando queramos ir a un lugar, porque a Danielito le gusta mucho México, porque pues, lo traen y los abuelitos y lo consienten, y le gusta mucho México, pero si no está su papá, él no va. Si no está su mamá, él no está a gusto. A veces tenemos, o no a veces, siempre tenemos que ser como niños. Si no está Dios ahí, ¿a qué voy? ¿Te fijas? Esa es la actitud de un niño. Esa es la actitud que quiere Dios. Una actitud en donde nosotros tomemos en cuenta siempre a Dios. En donde si no estás tú, Señor, yo no quiero estar, Padre, porque tú eres mi papá, tú eres mi Abba. Ser padre significa estar en la cobertura por el hijo, significa estar donde el hijo está. El papá siempre está viendo por el hijo. Es la clase de papá que tenemos. Él está en el cielo y nos está viendo y está pensando, mi hijo qué bonito se ve, mi hija qué hermosa está y lo voy a bendecir y yo lo quiero bendecir porque es el anhelo de Dios, que todos seamos bendecidos. Pero si tú no te comportas como hijo, hermano, hermana, no estamos siendo hijos. Es muy doloroso ver cómo como hijos de Dios estamos sobreponiendo otras cosas, incluso nuestra fe errática, nuestra fe que es fe, pero no está siendo llevada a lo correcto, porque hay muchas clases de fe. Podemos tener una fe negativa. La gente que está llevada por una ideología, por una religión, tiene fe en su religión, tiene fe en su ideología, pero no quiere decir que esa fe sea la correcta. ¿Te fijas? Importa mucho cómo nosotros estamos tomando nuestra fe, estamos tomando las armas, estamos tomando todo esto, porque Jesucristo se volvió hijo para que nosotros entendiéramos la capacidad que tenemos como hijos. Tenemos el diseño. Un hijo siempre busca dónde está el padre. Adán y Eva fueron creación de Dios, pero para ser hijos de Dios tenían que hacer algo, elegir entre la vida y la muerte y la vida eterna, entre la ciencia del bien y del mal y la vida eterna con Dios. Si se fijan, la ley era esta, la indicación era esta. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes tomar. De todo otro árbol puedes tomar. Ahora, tú imagínate, siempre pongo este escenario. ¿Qué estaría más rico? ¿El árbol de la ciencia del bien y del mal o el árbol de la vida? Seguramente el árbol de la vida estaba delicioso y estaba a la mano del hombre, porque el mismo Dios pone querubines para cuidar el camino, porque era un lugar o es un lugar con acceso fácil. Todos podemos acceder a ese árbol, pero ahora lo tenemos que hacer a través de Cristo. Porque antes Adán y Eva tuvieron la decisión perfecta. ¿Quieres ser hijo mío? Tienes que elegir el árbol de la vida. ¿Quieres ser un hijo aparte o quieres ser un hijo apartado, un hijo que no es reconocido? Pues entonces toma del otro árbol. ¿Qué árbol estás tomando tú? Reflexiona por un momento de qué árbol estás tomando tú. Porque esa es la capacidad que tenemos como hijos e hijas, como criaturas de Dios. Podemos elegir ser hijos o no ser hijos. Y mira, es muy triste ver que muchas veces aún en la iglesia no entendemos la paternidad de Dios. No entendemos que Dios a lo mejor no está en esa alabanza en la que tú estás invirtiendo, no está en esa iglesia en donde te estás congregando, a lo mejor no está en ese mensaje que tú estás escuchando de esa persona que tanto admiras, porque el Señor es. El Señor es. Si no estás si en esa iglesia el Señor no se mueve, el Señor no está ahí, porque Dios es, Dios se siente en el mensaje, Dios se siente en la persona, la unción es algo que los hijos y las hijas tienen y no se puede ocultar. Cuando las personas me ven y conocieron a mi papá, siempre me decían, ay, se nota que tú eres hijo de tu papá, pues porque tengo toda su cara. Esa cara de chango que tenía él, pues esa cara de chango la tengo yo. Porque nos parecemos. Lo mismo tienen que decir las personas espiritualmente. Ay, tú te pareces a alguien, a Jesucristo, porque soy imitador de Cristo. Y con esta barba yo parezco como más imitador físico, pero bueno, los cachetes no, no tanto, Jesucristo no tiene sus cachetes, pero bueno, COVID, hermanos, la pandemia. Pero el Señor quiere que seamos imitadores de Él, que tomemos las mejores decisiones.
Jesucristo no tomaba una decisión sin antes orar, sin pasar tiempos de oración con el Padre, sin tener esa intimidad. Y déjame te digo algo, acompáñame por favor a Romanos 8:14, porque ahora vamos a ver qué nos hace ser hijos de Dios. Y hay tres características muy importantes para ser hijos e hijas de Dios. Y la primera la encontramos en Romanos 8:14. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos e hijas de Dios. Los que somos guiados o los que buscamos ser guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, tú no eres hijo. Tienes que ser hijo e hija que siguen la voluntad del Padre. Que cuando tienes un problema, lo primero que hagas es orar. No importa que te digan es que tú oras por todo, deja de ser tan religioso. Mira, yo lo he puesto así. Muchas veces el Señor oró en momentos en donde no había necesidad. Perdonen, hermanos, creo que hubo por ahí una dificultad técnica. Les decía, Jesucristo lo que busca es que seamos guiados por Él. Tenemos que ser guiados de todas las formas posibles. Hay gente que te va a decir, es que tú oras mucho, es que ya deja de orar, también tienes que conocer la voluntad de Dios, pero ¿por qué dejar de orar? ¿Por qué tenemos que dejar de orar? ¿Por qué tenemos que dejar de inmiscuir a Dios en nuestros planes? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Ese es un pensamiento falso que nos ha llevado a una vida lejos de Dios. Por supuesto, no es tener un monólogo, es orar en cada evento. Mira, déjame te digo algo. Ayer yo me sentía un poco presionado por ciertas situaciones y tuvimos un tiempo de oración en casa de intercesión. De hecho, te invito todos los sábados a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y 7 de la noche, hora de Estados Unidos, del este, me parece. Nos estamos reuniendo para orar por ciertas intenciones en casa de intercesión. La casa está creciendo bastante y pues el Señor pues se está moviendo de una forma bastante interesante. Y el golpe ha sido tan fuerte que yo de pronto me sentía como un poco inquieto, un poco extraño. Tenía esto en mi corazón, lo puse con los hermanos, con las hermanas que estamos orando en este grupo, y el Señor habló de una forma tan preciosa, de una forma tan acertada, que yo dije, wow, o sea, ¿por qué no poner en Dios nuestra situación? Si tú te sientes triste, déjate ser guiado por el Espíritu de Dios, ponlo en oración, dile, Padre, yo me siento triste. Yo sé que hay muchas cosas por las cuales sentirme bien, pero hoy me siento triste. Dios no te va a decir, ay, este está triste, no, este no tiene el Espíritu de Dios en él. No, por supuesto que no, porque sabe que somos humanos y que a veces nos entristecemos y a veces nos alegramos. Somos humanos. Eso es lo que nos hace humanos. Si hay una persona cristiana que te dice, no, échale ganas, Dios te bendice, dile, hermano, mejor ora por mí. Y veamos qué dice el Señor de los dos. No permitas ese cristianismo fresa, ese cristianismo, yo lo digo fifí, ese cristianismo de, sí, Dios te bendice. No, a mí, ora al Señor y dime, ¿qué te dice Dios? No seas como los amigos de Job. Los amigos de Job dijeron, échale ganas, mira, has de estar pecando. No seas como los amigos de Job. Sé como Dios, que Él estuvo en la tormenta y le dijo, tú y yo nos vamos a confrontar para saber qué está pasando en tu vida. Sé ese amigo que trae el tabernáculo, que trae el arca del pacto al lugar del problema. Dile a tu amigo o a tu amiga, vamos a orar hasta que el Señor nos saque de esta situación. Ese es la verdadera familia, los que se hunden contigo para sacarte. Obviamente no se hunden en el pecado, sino que se hunden en la situación, profundizan en la situación para sacarte. Esos son los que son guiados por el Espíritu, porque cuando nos guiamos por el Espíritu, comenzamos a tomar mejores decisiones. Yo te reto, esa decisión que tú no sabes o que tú crees que no sabes cómo tomarla, tómala primero orando. Ten tiempos de oración con tu familia, ten tiempos de oración contigo mismo, invítale un café a Dios. Eso es un reto que yo siempre pongo para las personas que dicen que yo no sé orar. Invítale un café a Dios. Llévate una libreta, tu Biblia, a un café, a un lugar que tú sientas fuera de casa, que tú sientas como tuyo, que te gusta, y dile al Señor, Señor, te invito a un café, vamos a platicar.
Hermano, no sabes el encuentro que vas a tener con Dios. Va a ser maravilloso porque el Señor anhela eso, Él es el papá. Tú no me vas a dejar mentir, tú que tienes hijos. Si tus hijos de pronto te llegan y te dicen, papá, mamá, quiero invitarte a un café, yo lo pago, ¿cómo se siente? Yo veo cuando nosotros invitamos a mi mamá a comer o algo así, son tiempos maravillosos como hijos, porque tenemos esa comunión, tenemos esa forma y se siente bonito como hijos. Ahora imagínate como padres cómo se siente. Yo tengo la bendición de tener a todas mis abuelitas aquí en la tierra y cuando las invito a comer es algo maravilloso porque aprendo, desaprendo, tenemos tiempos de comunión tan bonitos, hermanos, que yo digo, esto has de sentir y aún más. Imagínate qué ha de sentir Dios cuando tú lo invitas por un café. Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el dueño de todo. Imagínate qué siente cuando tú le dices, Señor, quiero invitarte a un café. El Señor ha de decir, ay, este hijo mío, cómo lo amo, cómo me invita a estas cosas. Déjate ser guiado por el Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios fluya en ti. Y vamos a ver el segundo punto, la segunda característica de los hijos de Dios, aceptar los mandamientos de Dios en nuestra vida. Esto incluye el llamado de nuestra identidad. Básicamente es obedecer a Dios. Obedecer a Dios en lo que Él nos manda. A lo mejor eres un hijo como Jonás, que cuando te dijo el Señor, ve y di, ve y haz, yo te llamé a este llamado o a este ministerio, tú dices, no, Señor, gracias, no, 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 no. Mejor manda a alguien más espiritual que yo, porque yo soy una cucaracha pecadora. Y el Señor dice, no, yo te quiero usar a ti. ¿Y por qué no nos centramos en eso? En que el Señor de todos, ¿tú crees que el Señor no vio todo el mundo y dijo, ¿dónde voy a poner este don? Por supuesto que lo hizo, pero de todo el mundo, la única persona que era necesaria que llevara ese llamado, esos dones, esos talentos, eras tú. ¿Te fijas? El Señor, de todo lo que Él revisó, de a todos los que les pudo haber tocado ese llamado, Él te eligió a ti, porque eras la única persona creada que podía con el paquete. Eres la única persona que puede con esa misión. Si no se lo hubiera dado a otro, pero te la dio a ti porque eres la única persona que puede. Hay gente que dice, yo quiero estar en la guerra espiritual, cuando su llamado es la intercesión y anhela estar en la guerra espiritual y el Señor le dice, no, mira, no va por ahí, tu oración va a ser llevada en la intercesión en otra cosa, intercesión por familias, para que tú te fijes primero en la tuya y después en la de las demás. Pero no, nosotros estamos ahí empeñados en decir, no, 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 y quiero esto y quiero lo otro, porque estamos negando la obediencia a Dios. Cada que tú niegas tu llamado, cada que tú niegas tu ministerio, cada que tú niegas tus dones, estás negando la paternidad de Dios. ¡Wow! Cuando el Señor estaba en este estudio y el Señor me estaba enseñando este estudio, porque pues obviamente tienes que aprender primero, el Señor me decía, cada que tú has dicho que no, me has dicho no a mí. Uf, hermanos, eso es un mensaje muy contundente. Cada que tú dices no puedo, le estás diciendo a Dios, tú te equivocaste. ¡Wow! Hay que pedir mucho perdón al corazón de Dios, ¿verdad? Porque Él es un papá hermoso. Él es un papá que nos dio esa identidad. Acompáñame, por favor, ya se está olvidando la cita. Juan 14:21. Vamos a ver aquí cómo el obedecer a Dios nos acerca más a una identidad de hijos. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Has orado por mayor revelación de Dios? Pues ahí está la respuesta. Obedece a Dios en todo lo que te diga. Es complicado porque Dios nos habla por nuestra naturaleza, no por la identidad que hemos construido. Por ejemplo, si eres una persona tímida, Dios no te va a hablar como tímido. Dios te va a hablar como el guerrero, la guerrera fuerte que Él diseñó. Por eso muchas veces nuestros pensamientos y sus pensamientos chocan, porque Él nos habla en nuestra naturaleza con Él, pero nosotros escuchamos en nuestra naturaleza sin Él. ¿Te fijas?
Por eso es muy importante que tú te acerques a la naturaleza de Dios, porque tú te vas a ver con los ojos de Dios, no con los ojos del mundo. Esto es muy importante. Hace poco estaba hablando con unas primas y les decía, ¿sabes qué? Es que el error en el mensaje está en que Dios no odia al homosexual, no odia a la persona porque Él la diseñó. Él aborrece el pecado, pero Él quiere que la persona homosexual, que la persona mentirosa, que la persona borracha, que la persona adúltera, que el que esté en pecado, le dé chance a Dios para que ya deje de verse como lo que Él cree que es y comience a verse como Dios lo ve. Ahí está la clave, hermano. Ahí está la clave, hermana. Tenemos que vernos con los ojos de Jesucristo. Tenemos que vernos con los ojos de Dios, porque de esa forma nosotros vamos a entender nuestro llamado. Nosotros vamos a entender nuestro lugar en la mesa, porque el Señor te está llamando. Mira, los tiempos ya no están para andar dudando, para decir, ay Señor, es que sí y es que no. Ya los tiempos están para que tú ya estés activando tu llamado. Te reto, hermano, hermana, si tú estás ahorita en este mensaje y el Espíritu Santo te está tocando, es más, vamos a orar. Estoy sintiendo que el Señor está tocando a alguien. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento estoy orando para que mis hermanos que están sintiendo en este momento el llamado de Dios a decir, yo quiero obedecerte. Empiecen, Señor, a fluir. Dile, hermano, dile, yo quiero obedecerte, Dios. Yo quiero obedecerte, Señor. Quiero conocer mi llamado. Quiero conocer lo que tú tienes para mí. Padre, en el nombre de Jesús estoy orando para que tú hables en este momento, para que tú rompas toda cadena y todo espíritu sordo, todo espíritu mudo, lo ates en el nombre de Jesús y comiencen a entender, Señor, cuál es su propósito en esta vida. Comienza a entender, hermano, ese llamado de Dios en tu vida. Dile, Señor, háblame. Quiero escucharte. Quiero escuchar ese mensaje. ¿Para qué soy bueno? El mundo me ha engañado, me ha dicho que soy tal por cual, pero tú me dices hoy que yo te tengo que obedecer para comenzar a amarte. Enséñame, enséñame mi diseño, enséñame el diseño original, cómo me ves tú. Yo me quiero ver con tus ojos, no me quiero ver con el mundo, me quiero ver con tus ojos, porque solamente de esa forma puedo entender más de mí y más de ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro amo y Señor. Amén. ¿Qué te parece? Si tú hiciste esta oración, por favor, mándame un mensaje para poder orar más acerca de tu llamado. Hay que orar juntos y que el Señor nos revele a ti y a mí cuál es tu llamado. Yo te invito, hermano, por favor, no te quedes con la duda. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque el Señor te está llamando para que te equipemos. En casa de intercesión estamos siendo llamados a equipar a los demás llamados. Entonces, por favor, aquí somos una escuela, queremos ayudarte, queremos apapacharte, sabemos lo que es tener un llamado y sabemos lo que sufrimos por el llamado. No estás solo, no estás sola. Por favor, mándanos un mensaje. Más al ratito van a aparecer ahí nuestros correos para que nos escribas. Pero bueno, entonces entendemos que obedecer a Dios es la segunda característica, es la característica que necesitamos para ser hijos de Dios. ¿Cómo vas hasta aquí? ¿Estás siendo hijo o hija de Dios? ¿Estás siendo dirigido por el Espíritu Santo y estás obedeciendo lo que el Señor te dice? A lo mejor dices, pues ni lo escucho, hermano. Pues claro, a lo mejor ni oras ni lees la Biblia. ¿Cómo vas a escucharlo? De inicio, si tú no oras y no lees la Biblia, hermano, hermana, pues no estás siendo hijo, porque no estás escuchando al Padre. ¿Te fijas? Vamos con el tercer punto, por favor. El tercero. Y el tercer punto es tener una comunión con nuestro amado, tener una comunión continua con el Padre, porque eso es lo que el Señor deseó desde el inicio. Por algo Él estableció el Edén como un centro para que Él y nosotros nos encontráramos. A mí, una de mis citas favoritas es cuando en Génesis dice que a la brisa de la tarde el Señor bajaba del cielo a hablar con Adán y Eva. Eso es maravilloso porque nos habla de un Dios que dejó todo para tener una común unión, para platicar, para tener una amistad, para tener esa relación de padre e hijo, e hija también. Qué bonito es entender que cuando Jesucristo bajó también del cielo a la tierra, lo hizo en calidad de amigo,
lo hizo en calidad de hijo, de hermano. Él nos enseñó a cómo ser hijos. Y para que nosotros aprendamos a ser hijos, tenemos que comunicarnos continuamente con el Padre. Por favor, acompáñame a Mateo 6:6. Mateo 6:6. Y en este punto, pues al final, el Padre, pues sin comunicación no hay paternidad, ¿estás de acuerdo? Porque si no te comunicas con el papá, pues ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cómo te vas a sentir hijo si no hablas con el papá? Porque es ahí donde en nuestra comunicación podemos hablar con él y escucharlo a él. Ojo, no nada más es hablar tú, ay Señor, es que necesito, ay Señor, es que esto. Es también escuchar lo que hace latir el corazón de Dios. Y aquí yo siempre pongo un reto. ¿Qué te parece si oras? Ponte en medio de tu casa. Ora y dile, Señor, ¿cuál es tu lugar favorito? En mi casa, en la casa, nuestra casa. ¿Cuál es tu lugar favorito? Y deja que el Espíritu Santo te guíe al lugar favorito en donde tú y Él pueden tener encuentros, unos encuentros maravillosos de mayor revelación cuando lees, cuando oras, cuando lees la Biblia, cuando lees algún libro cristiano, cuando escuchas una predicación, cuando escuchas los mensajes de casa de intercesión, que los escuches en el lugar favorito de Dios, que tú te unas. Eso es unir la tierra y el cielo, que tú te unas en Cristo, que unan sus corazones, que unan el espíritu, que unas tu espíritu con el Espíritu Santo y de esa forma mantener una relación perfecta, una relación profunda y sobrenatural, porque eso es lo que busca el Señor. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Te fijas? Cómo una relación con el Padre es necesaria para que nosotros podamos encontrarnos, perdón hermanos, encontrarnos como hijos e hijas de Dios. Perdón, es muy importante que entendamos que una relación como hijos inicia con una relación en oración. Y lamentablemente la oración es el tema más sencillo pero más difícil para nosotros. Perdón, este cabello ya me lo voy a cortar, hermano, se los prometo. La oración es algo tan sencillo pero tan difícil porque la oración contempla nuestra alma. Tenemos que quitar nuestra alma, tenemos que hacer a un lado nuestra alma para poder encontrarnos en Cristo, para tener tiempos de oración. Usualmente el Espíritu Santo, si tú lo permites, el Espíritu Santo te va a levantar en las madrugadas, vas a decir, ay, pero no voy a descansar nada. No te preocupes, de verdad si descansas, te levantas hasta más fresco que si hubieras dormido muchas horas, porque el Espíritu Santo te quiere mover a nuevas dimensiones. Eso es lo que anhela el Espíritu de Dios, moverte a dimensiones gloriosas. Y para ello tenemos que tener una comunión. ¿Aceptas el reto? ¿Te interesa tener una mayor comunión con Dios? Más adelante te voy a tener un mensaje porque es muy interesante lo que vamos a ver más adelante. Eh, pero sí, es necesario tener una comunión completa con Dios. ¿Y por qué tenemos que ser hijos? ¿O cuál es el papel de un hijo? Acompáñame a Salmos 2, 7 y 8. Salmos 2, 7 y 8. Porque como hijos tenemos una tarea. Dice así este salmo: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. El papel de nosotros como hijos es heredar toda la tierra y por supuesto administrarla bien. Volver al inicio. El Señor pensó en sus hijos como un potencial para administrarlos, todo lo creado, toda la creación nos lo dejó a nosotros o nos lo delegó a nosotros para que nosotros hiciéramos lo bueno con ello, para cuidar del vecino, o sea, del prójimo, para cuidar la heredad que Dios nos dio, para cuidar nuestras finanzas, para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar tu familia, para cuidar la iglesia donde te congregas, para orar por tus pastores, para interceder por el gobierno. ¿Te fijas? Esas son las naciones y las naciones son nuestra herencia. Por eso en Casa de Intercesión estamos insistiendo a lo largo de los días a que tú y yo nos adentremos, a que oremos, intercedamos. Tenemos relojes de 24 horas de oración por Israel, por las naciones, 24 horas de oración continental, 24 horas de oración por la casa.
Aquí relojes de oración tenemos para aventar al cielo, hermanos. El llamado está aquí. El llamado es para que tú escuches y heredes como hijo. Como hijo tú tienes que ser el reflejo de tu padre. Que cuando veas gente enferma no le des una ofrenda de amor, sino que le des sanidad. Claro, si no le vas a dar sanidad, pues dale dinero, ¿no? No seas codo o coda, sino que dale lo que hay en tu corazón. Pero lo ideal es que muestres el poder de Dios, que cuando hay un muerto lo levantes, que cuando haya gente enferma sane, que cuando haya gente que endemoniada sea liberada. Ese es nuestro llamado como hijos, a hacer más cosas de las que hizo Jesús, porque ahora Jesús va al Padre. Ese es el reto. ¿Te avientas? Esa es la pregunta de hoy. ¿Te avientas a este reto? Y yo quiero ponerte en perspectiva porque hay cosas que tenemos que cuidar. Acompáñame a Mateo 7:21 y con esto vamos a cerrar porque es algo duro de entender. Mateo 7:21 y es muy interesante porque no todo el que le diga Padre, Padre entrará al reino de los cielos. Vamos a ver qué dice. Y dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, ni siquiera los cristianos van a entrar al cielo, solamente los hijos. Importante, los hijos. Tú puedes llevar una vida cristiana, puedes llevar una vida santa, decir, ay, no, es que esto, y flotar, pero aún así llegar con el Señor y que el Señor te diga, yo nunca te conocí. Qué tremendo es creer que llevamos una relación sana con Dios cuando realmente nunca hemos escuchado su voz. Y todavía es más tremendo que por nuestro orgullo nos neguemos a escuchar a Dios. Él está ahí, Él está a la distancia de una oración y Él te está diciendo, aquí estoy amado, aquí estoy amada. ¿Qué esperamos para recibir a Dios? ¿Qué esperas tú para recibir a Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Quiero que pongas en tus manos, quiero que pongas en tu corazón la reflexión que hemos tenido hoy. ¿Eres hijo e hija de Dios? ¿O a lo mejor te has comportado solamente como una copia de un hijo, de una hija? Dile al Señor hoy, Padre, hoy estoy comprendiendo todo, estoy comprendiendo cómo he fallado como hijo. Hay tres características y yo no me he dejado guiar por el Espíritu Santo. O a lo mejor si te has dejado guiar, dile al Espíritu Santo, guíame, enséñame, enséñame a seguir tus pasos, enséñame a ser guiado por ti, Espíritu Santo. Invítalo a tu vida. Así como invitaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ahora invita al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, yo te invito a que cada paso que dé, lo dé contigo. Espíritu Santo, enséñame a ser imitador de ti, enséñame a seguirte de una manera totalmente libre, que no se mezcle mi alma, que no se mezcle mi pecado o el pecado que yo cargo. Enséñame a vivir una vida santa, enséñame a elegir lo bueno. Yo sé que el pecado es muy divertido, yo sé que el pecado es rico, pero más rica es la gracia en Cristo. Yo quiero seguirte a ti, no al pecado. Quiero dejar de ir en pos del árbol de la ciencia del bien y del mal y ahora quiero guiarme por tu Santo Espíritu. No me permitas tomar decisiones solo, no me permitas tomar decisiones sola. Quiero tomar decisiones a través del Espíritu de Dios. Enséñame a depender de ti. Dile, yo quiero depender de ti. Enséñame. Asimismo, Padre, pues también una relación es importantísima. Yo te pido en el nombre de Jesús que restaures mi relación. Restaura, Señor, el canal. Restaura, Señor, mi comunicación contigo. Si tú has sentido fallas en la comunicación, dile, Padre, perdóname porque he tenido malos hábitos. No he puesto hábitos de oración. No he puesto hábitos de lectura bíblica. No he puesto hábitos de una comunión real contigo. Me he guiado solamente por lo que escucho, por lo que siento, no me he guiado realmente por lo que tú eres y te pido perdón. Pídele perdón a Dios, perdón por ser un mal hijo, perdón por ser una mala hija, Padre, porque te he puesto a un lado. Muchas veces he puesto más lo que a mí me interesa, lo que yo quiero, lo que a mí me acomoda y he dejado de un lado, Padre, pues lo que tú pides. Padre Santo, yo te pido que me disculpes, porque yo quiero ser más como un hijo.
enséñame a vivir una vida de hijo, enséñame a vivir una vida de hija, en donde todo lo demás sea lo de menos, en donde tú, Jesucristo, seas el centro de mi vida. Enséñame a hacerte el centro de mi vida. Y asimismo, Señor, pues yo quiero poner delante de ti esos llamados que tú has puesto en mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pedimos, Padre, que nos enseñes a no claudicar, a no abandonar, sino que a continuar nuestro llamado, ese llamado que hemos escuchado. Y en el nombre de Jesús, aun si no conocemos nuestro llamado, tú nos sigues usando, Padre. Enséñanos a hacer la obra de Jesucristo en nosotros, pero también enséñanos a concluirla. Enséñanos a dar pasos de fe gigantes. No permitas que nuestra fe escasee, sino que tú, Señor, seas nuestro pronto auxilio. Enséñanos, Padre, enséñanos a ser más hijos, enséñanos a ser más como tú, porque es bueno en gran manera. Enséñanos a ser imitadores de Cristo. Dile, yo quiero ser imitador de Cristo, quiero ser imitadora de Cristo, quiero ser más como Él y menos como yo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarme en este tema. Por favor, si hay alguna duda, escríbenos. El correo es shalom@casadeintercesión.online. Por favor, estate al pendiente de nuestras redes sociales, www.facebook.com/Casa de Intercesión MX. También estamos en Instagram bajo ese mismo dominio, www.instagram.com/Casa de Intercesión MX. ¿Te parece si oramos por los diezmos y por las ofrendas? Gracias porque sus diezmos y sus ofrendas nos ayudan a seguir transmitiendo, a seguir pues creciendo en la casa. Vienen cosas muy interesantes. Por favor, no te lo pierdas, no te pierdas las cosas que vienen. Han sido cosas interesantísimas y necesitamos estar en sintonía y meterle más a la casa de intercesión, no nada más en diezmos y en ofrendas. Yo te animo a que no dejes de diezmar, sino también en intercesión, en servicios. Vienen servicios nuevos que, bueno, no me voy a adelantar, eso más adelante lo vamos a ver, pero vamos a orar por diezmos y por ofrendas. Por favor, pon tu sobre, pon tu diezmo en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús estamos orando por los diezmos y por las ofrendas. Gracias porque tú nos das sabiduría a las personas involucradas para administrarlos correctamente. No permitas, Dios, que nos movamos a diestra y siniestra, sino que invirtamos en tu reino, porque las ofrendas aquí puestas, Señor, los diezmos aquí puestos, son para el crecimiento de tu obra. Gracias por cada uno de los hermanos que ha puesto su corazón diezmar en casa de intercesión. Yo te pido que no olvides su obediencia, que no olvides, Señor, lo que tú has puesto en ellos, sino que ellos crezcan y se fortalezcan y multipliquen al 100 por 1 cada peso que invierten en este lugar. Gracias porque lo que tú traes es una nueva unción, y esto lo vas a ver añadido en las ofrendas y en los diezmos de mis hermanos y en su economía. Bendícela, Señor, que el enemigo no tenga pie, porque ellos no te están robando, sino que están siendo obedientes, y tú amas al dador alegre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, y no me quiero ir sin antes invitarte, por favor, no te vayas. Después del mensaje viene un anuncio interesante, así es que pues te invito a que no te vayas. Disculpa, creo que hay un poco de interferencia en el video, pero bueno, nos despedimos. Muchas gracias por todo. La paz de Dios con ustedes. La paz de Dios con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este mensaje dominical. Y hoy quiero aprovechar el espacio para invitarles a un nuevo proyecto que tenemos, que se llama 6 meses escudriñando las Escrituras. Este proyecto nació en el corazón de Dios
para poder tener 6 meses para adentrarnos a lo más importante de la Biblia. Claro, toda la Biblia es importante, pero en estos 6 meses vamos a aprender a diferenciar o a profundizar en los mensajes de los profetas, de los apóstoles y de Jesucristo mismo. Esto es un plan de lectura bíblica muy diferente al plan anual que tenemos, espero lo estés llevando a cabo, y también a los otros planes de lectura bíblica que tenemos, como las cartas paulinas, la creación de Dios y demás. Si tú te quieres involucrar más en este proyecto, yo te pido que estés atento a nuestras redes sociales www.facebook.com/casa de intercesión mx o en Instagram con el mismo user, y también puedas mandarnos un correo a shalom@casadeintercesión.online. Ese es nuestro correo electrónico. Yo te pido que por favor nos mandes un mensajito, ya sea por directo en Instagram o en Facebook, o un correo electrónico en el cual muestres que estás interesado o interesada en este proyecto que traemos. Va a estar súper interesante, está diseñado para que no inviertas tanto tiempo, pero puedas entender de una forma más profunda lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. ¿Qué te parece? ¿Aceptas el reto? Si lo aceptas, por favor, mándame un mensaje. Nosotros estamos para servirte. Por favor, no dudes en que estamos aquí para ti. Espero que tu semana sea de bendición y nos vemos pronto.